Bueno, sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. Como siempre, antes de iniciar la meditación de la palabra es necesario hacer una oración. Ya nosotros la llevamos a cabo y estamos iniciando la grabación de este estudio. Este estudio que en esta noche lleva por título, Si me olvido de Dios, ¿Él se olvida de mí? Es una pregunta. Para aquellos que apuntan, el tema es, si me olvido de Dios, ¿Él se olvida de mí? Vamos a ver qué dice la Escritura, que la propia palabra de Dios nos conteste. La Biblia es un libro que nos contesta, pues, todas nuestras dudas y más acerca de la relación del hombre con Dios. Nuevamente repito, el tema es, si me olvido de Dios, ¿Él se olvida de mí? Y vamos a iniciar. La palabra olvidar quiere decir o hace referencia a que ya no tenemos presente a ya sea un objeto, una persona, una idea, un pensamiento, una cosa. Pero en este caso, pues vamos a hablar de no tener presente ya en, para nosotros a Dios. Eso es olvidarnos de Dios, que no esté presente en nuestra vida para nosotros, que nosotros no lo tengamos presente a Dios. Y muchas ocasiones cuando deseamos olvidar, por ejemplo, se puede olvidar hasta una ofensa, pues hay ocasiones que procuramos no pensar en eso para olvidarlo. De tal manera que si alguien olvida eh, a alguna persona, seguramente es porque se alejó de esa persona o ya dejó de pensar en ella. Esto es muy importante porque el término en la Biblia de alejarse de Dios también tiene que ver con olvidarlo. Entonces vamos a iniciar este tema y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Este versículo con el que inicia la Biblia nos hace ver que Dios es el creador de la tierra en donde estamos y de los cielos que vemos. También Dios fue el creador de lo que está en la tierra. Dice así en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Quiere decir este pasaje que aunque nosotros no vemos a Dios en forma física, sí vemos su poder, sí vemos su grandeza al ver aquello que es creación de Él. Hay ocasiones en que no conocemos a una persona, pero cuando vemos, por ejemplo, a un pintor, vemos su obra, su pintura, pues estamos conociendo aquellas habilidades que tiene esa persona. Pues bien, la creación nos habla de Dios, nos dice que Dios, ese ser, es un Dios inteligente, pensante, es un Dios muy sabio y que tiene mucho poder. Eh, no solamente es un ser que tiene poder y no lo manifiesta, sino es un ser que en su creación manifiesta su poder.
Y dice el libro de Job, capítulo 12, que la misma creación de Dios sabe que Dios es su creador. Dice Job 12, versículo 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. O habla la tierra que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán. Y dice el versículo 9, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Fíjense, este pasaje nos hace ver que las bestias saben quién es su creador. Y cualquiera diría, ¿un perrito reconocería a Dios? O sea, ¿sabe que Dios es su creador? Sí, sí lo sabe, sí lo sabe. Aquí este pasaje dice que todas estas criaturas saben que Dios las hizo. Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre también es creación de Dios y él hay ocasiones que no se preocupa por conocer quién es su creador, ni se preocupa por saberlo, ¿sí? No, no quiere conocer de aquel que lo formó. Y es algo triste que una creación que es pensante, que se puede dar cuenta que Dios existe, no se dé cuenta que Dios lo creó a él. Es muy triste esta parte. Dice en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Somos parte de la creación de Dios y una parte eh, diferente a los demás. Nosotros no nos parecemos a un árbol, no nos parecemos a un gatito, un perrito. Dios nos dio otras capacidades y es lamentable que con esas capacidades el hombre no se preocupe por conocer a su creador. Y hay ocasiones que el hombre vive la vida de un animalito, de un burrito, por ejemplo. El burrito en el campo amanece, sabe que tiene que hacer un trabajo, lo cargan, se va al campo, lleva la carga, está allá, regresa, se va a su corralito, come, etcétera. Y esa es la vida del animalito. Y muchas ocasiones así el hombre lleva una vida, pues solamente pensando en el trabajo, pensando en las partes materiales que, que le hacen falta, ¿verdad? Entonces el hombre no se preocupa, aunque tiene el intelecto, no se preocupa por conocer a Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Y qué relación tiene esto con el tema? Porque el hombre, aunque Dios lo formó, pues no está Dios en los pensamientos del hombre. Sin en cambio, aunque el hombre no se preocupe por conocer de Dios, Dios dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Quiere decir que aunque no le conozcas, de todas maneras Dios está viendo por ti. Y aquí este pasaje, quiero aclarar, que no solamente habla de algo material. Dios se preocupa no solamente porque salga el sol material sobre toda la humanidad, le conozca o no le conozca, llueva sobre las tierras del hombre, le conozca o no le conozca. No, no solamente se refiere al sol material y la lluvia material, se refiere también a un sol
que está representando a Cristo Jesús y a una lluvia que está representando a su doctrina. Quiere decir que Dios, aunque no le conozcas, Él va a buscar que el hombre le, le conozca, ¿verdad? Va a acercar conocimiento a Dios. Y dice el Salmo número 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es con los que sostienen mi vida. Dice aquí este pasaje, Dios es el que, el que me ayuda. Y ciertamente recibimos mucha ayuda de Dios desde, pues, desde que nacemos. Cuando nacemos empezamos a respirar y pudiéramos preguntarnos, ¿quién creó ese aire que respiramos? Pues Dios. ¿Quién produce, hace que la tierra produzca? Dios. El alimento que tomamos, Dios. Sus leyes son las que hace que la tierra produzca. Dice la Biblia que Él le ordena a las nubes que descarguen lluvia en algunos lugares para que esa lluvia haga que la tierra, pues, la tierra dé su fruto. Entonces, esta ayuda que Dios le da al hombre, pues hay ocasiones que la da sin que el hombre conozca absolutamente algo de él. No, el hombre puede que ni siquiera sepa o se dé cuenta de la existencia de Dios, a pesar de que su obra nos dice que sí hay un creador. De todas maneras, el hombre, pues lo pasa por alto y él cree que todas las cosas, pues, no sé, a veces qué piensa el hombre, que están ahí y que pues de la nada surgieron, entonces no ve a un creador. Dice en Primera de Crónicas, capítulo, bueno, antes voy a citar el libro de Hechos capítulo 17 versículo 25. Aunque Dios formó todas las cosas y espera que el hombre lo descubra, dice Hechos 17:25, hablando de Dios, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida. O sea, la vida misma viene de Dios. Entonces, el hombre se debe de preguntar, ¿de dónde es que tengo vida? Sí, es cierto, hay una semilla humana del varón, que es el espermatozoide, una célula de la mujer, un óvulo, hay una fecundación, pero esas células están vivas. ¿Pero quién dio la vida? La vida viene de Dios. Y dice, y respiración, da respiración a todas las cosas, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación. Es decir, hasta el tiempo de vida, Dios es el que lo está fijando. La vida se desprende de Él, pero esta vida que tenemos, Él también la retira. Y dice el versículo 27, ¿para qué Dios nos da la vida? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, si alguien dice, no, es que Dios está lejísimos de nosotros, está en el cielo. No, este pasaje nos dice que está cerca. O sea, está viendo por nosotros, está cuidándonos, ¿sí? Y está interesado en que nosotros le encontremos.
Dice el libro de Primera de Crónicas. Este pasaje está muy bonito. Primera de Crónicas, capítulo 28, dice el versículo 9. Pocas veces leemos este pasaje, pero tiene mucha enseñanza. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo, voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda la imaginación de los pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Dice, si tú le buscares, dice, lo hallarás. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué si alguien busca a Dios lo halla? Pues porque Dios lo que quiere es ser encontrado. Él da las facilidades para que el hombre lo encuentre. Dice, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, fíjense eso. Esta parte es muy importante. Si el hombre no conoce a Dios, no sabe de Él, Dios pone medios para que el hombre conozca de Él. Y si el hombre está interesado en buscarle, como decimos por ahí, en los dichos, no es alguien que se esconda, no es alguien que se oculte del hombre, o sea, él quiere que el hombre lo encuentre. Y dice, si lo buscas, lo vas allá. Pero eso sí, cuando lo halles y lo encuentres, no lo vayas a dejar. ¿Por qué? Dice, porque él te desechará. ¿Sí? Entonces, sí tiene una consecuencia el que habiendo encontrado a Dios, tú después lo dejes. Cualquiera dirá, pues no pasa nada, ¿no? Sí pasa, porque Dios se va a alejar de ti. No porque Él quiera alejarse, es porque tú te vas a alejar de Él. Eso es algo muy interesante. Hay veces que nosotros decimos, esa casa se está alejando de mí. No, la casa está ahí. Tú eres el que estás caminando y te estás alejando de la casa. Cuando dice aquí que no dejes a Dios, es porque a veces el hombre, habiéndolo encontrado, se empieza a alejar de Dios. Y entonces cada vez Dios está más lejos de él, pero no porque Dios quiera alejarse. El hombre se aleja. Eh, Vamos ahora al libro de Job, capítulo 21. Dios pone los medios para que el hombre conozca de él, lo descubra. Y dice Job 21, versículo 14. Dicen pues a Dios, o sea, hay personas que cuando se les habla de Dios o tienen la oportunidad de conocer a Dios, dicen, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Y ellos mismos dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos, dice el salmista. El consejo de los impíos, lejos esté de mí. Entonces, hay hombres que, aunque tienen la oportunidad de conocer acerca de Dios, dicen, no queremos saber nada de Dios. No importa que sea todopoderoso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Yo le tengo que servir? ¿De qué sirve que oremos? Entonces menosprecian el conocer de Dios. Fíjense, Dios que nos hizo, que nos creó y que espera que nosotros lo busquemos, y hay veces que el hombre pues no lo busca, Dios pone medios para que el hombre lo conozca, y ya cuando llega esa oportunidad para que alguien conozca de Dios,
el hombre dice, no quiero saber nada de ti. No, no, no me hables de Dios, ¿sí? No, 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 no veo beneficio en orar a Él, en servirle. Y dice así en Job capítulo 22. El capítulo 21 y 22 habla mucho acerca de esto. Dice el capítulo 22, versículo 17, que decían a Dios, apártate de nosotros. O sea, imagínense que el hombre tiene oportunidad de conocer a su creador y la obra le dice al creador, no quiero saber de ti. Y el salmista pregunta, ¿qué les había hecho el omnipotente? O sea, ¿qué malo te ha hecho Dios para que tú no quieras saber de él? Hay ocasiones que alguien nos, nos causa algún dolor, nos hiere, nos ofende o alguna situación. Y nosotros decimos, no, pues yo me voy a alejar de esta persona porque me causa dolor, pues me alejo de ella, no, no me gusta sentir dolor, me alejo. Pero Dios, ¿qué le ha hecho mal al hombre para que el hombre diga, no quiero saber de ti? Nada. Ya vimos que da la vida, da la respiración, nos da un hogar donde vivir, alimento, o sea, un sol que nos calienta. Entonces, estas cosas el hombre no las valora y aún así dice, no quiero saber nada de ti, nada de ti. Dice en el libro de Job, en este mismo, versículo 13, 22:13, dice así, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por medio de la oscuridad? O sea, hay veces que hasta el hombre hasta pone en duda, pues, la sabiduría, el poder de Dios y duda que sea ese ser. Nosotros sabemos que la palabra Dios, con ella nos referimos a un ser superior al hombre, que es muy poderoso, todopoderoso, y que también, pues, es el creador de lo que nos rodea. Pero hay ocasiones, la palabra Dios no es el nombre de Dios, ¿verdad? Es una palabra con la cual nos referimos a un ser divino, a un ser superior. Y el hombre no quiere saber de él. Dice así en el libro de Salmo 94, Salmo 94, versículo 7. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Me voy a saltar al versículo 9. El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. O sea, si alguien está pensando en que Dios eh, es un ser que está limitado como nosotros y que no está en todas partes y alguien dice, bueno, pues yo hago esto y pues Dios no ve. No, hermanos. Dios es un ser que, que ve, dice el libro de Hebreos capítulo 4 y ve en todos los lugares, en todo el tiempo, en todos los tiempos. Por eso, como Él ve todo, es un ser que puede realizar un juicio justo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 13. No hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Dios está viendo todo, ¿sí? Dios ve la necedad del hombre,
Dios ve también sus necesidades del hombre y las atiende. Dice el Salmo capítulo 33, versículo 13. Salmo 33, 13 dice así: Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde la morada de su asiento miró, sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 14, ¿verdad? Ya vamos en el 14. Versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos, Él considera todas sus obras. Entonces Él está viendo todo lo que el hombre hace, todo. Y ve algo muy importante en el hombre, que es nuestro corazón, dice el Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido. Dice que Dios estaba viendo quién. Dice que buscara a Dios. O sea, Dios ve quién de los hombres está interesado en conocerle y se da cuenta, ¿verdad? Pero la mayoría de los hombres que no se interesan por conocer de Dios, son pocos los que se interesan por conocer a su Creador en relación con la cantidad de humanos que hay. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que el hombre al no conocer a su Creador, pues entonces la forma de conducirse, pues la pone él mismo. Dice Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. El hombre, al no reconocer a ningún ser superior ni buscarlo, pues siente que él es el que tiene que gobernar su propia vida. Se cree el ser superior y dice, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera. Puedo tomar esta decisión, puedo hacer esto, y entonces dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces el hombre realmente no sabe cómo vivir esta vida. Dice, vamos a leer este pasaje, Job 33, versículo, voy a leer el versículo 30. Job 33, versículo 30. Dice así. Voy a leer desde el 29. He aquí, todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro. Dios no quiere que el hombre vaya hacia una muerte sin un propósito. Dice, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Sí, cuando nosotros desconocemos acerca de Dios, andamos en tinieblas. En la Biblia, la ausencia de un conocimiento de Dios, siendo el conocimiento de Dios la luz, pues el que está en ausencia de ese conocimiento se le llama que está en tinieblas. Pero Dios lo que quiere es acercarte una luz y decirte por dónde ir para que tu vida esté iluminada. El conocimiento es una luz en la vida del hombre. Y dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Entonces es tan bonito el plan que Dios tiene para el hombre, para su creación, que pues es muy triste que el hombre no esté interesado en preguntarse, ¿para qué Dios me creó y quién fue mi creador? Dice que Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
y dice, andad como hijos de luz. Por eso en Hechos se decía que el hombre anda palpando, pues sí, porque está ciego, no ve, está en oscuridad, pero necesita conocer a su creador para que su creador le diga cuál es el propósito de que lo haya creado. Por eso Dios quiere que lo busquen. Y se le dijo a Salomón, si tú lo buscas, lo vas a hallar, pero debe de haber en ti una intención de búsqueda de Dios. Y Él va a poner los medios para que tú lo encuentres. Y dice así en 1 Tesalonicenses 5, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Muy bien, entonces Dios quiere invitarte a que participes de un conocimiento y con ese conocimiento tú guíes tu camino. Pero el hombre, aunque Dios lo invita, vean lo que dice el hombre. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Dios nos aconseja andar por el buen camino. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjense que aquí se dice que el que anda por el buen camino haya descanso para su alma. Bueno, Cristo Jesús también cuando vino ofrecía que nuestra alma descansara. Dice, mas dijeron, ¿qué dijo el hombre? No andaremos. O sea, Dios te invita a llevar un tipo de vida, pero el hombre dice, no quiero, no quiero. Y eso que nos lo está diciendo alguien poderoso, que hizo todo, que tiene el poder para desaparecernos en el momento que él quisiera. Y sin embargo, Dios no lo hace. A pesar de que su obra es rebelde, que su obra le da todo, nos cuida, nos da alimento, nos da respiración, nos da todo, el hombre dice, no voy a andar, no quiero, ¿sí? Y dice así en Jeremías 6, versículo 17. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. En la Biblia, cuando se habla de que la trompeta se suena, está haciendo referencia a una predicación, a un llamado. Dice, y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, no quieren oír. O sea, no conoces de Dios, ¿sabes? Llegas a este mundo y no conoces de Él. Tienes que descubrir quién es tu creador, pero no te interesas por Él. Entonces Dios se acerca y pone medios para que tú lo conozcas, pero el hombre dice, no quiero saber de Él. Él me ofrece un camino, yo digo, no lo quiero seguir. Dice el Salmo 145. Este pasaje nos hace ver de que aquellos que se acercan a Dios, que sí aceptan ese llamado, dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Invocar a Jehová es llamarlo, ¿verdad? A todos los que le invocan de veras. A esos que se interesan por llamarlo, por buscarlo, dice el versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Quiere decir que si nosotros le pedimos algo, si ya lo buscamos, lo encontramos y le pedimos algo al que hizo todo el universo, pues tiene el poder para dárnoslo. Y dice que si tú le temes, aquí la palabra temer quiere decir que tú lo respetas, ¿sí? No está haciendo, cuando dice temer, es que se tiene temor de Jehová, y temor de Jehová no quiere decir que estés temblando, ¿verdad? No, quiere decir que tú lo reverencies, que tú lo respetes.
Dice, si alguien lo respeta, dice, Dios les va a conceder los deseos que, que ellos tengan. Dice el libro de Isaías, capítulo 41. Todo lo que tenemos cuando encontramos a Dios, aparte de todas las cosas que Él nos da, y dice que seamos buenos o malos, de todas maneras Dios nos da muchas cosas. eh, Cuando alguien lo encuentra, dice Isaías 41, versículo 10, no temas, yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, dice, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, descubres quién es tu creador y le haces caso a lo que te dice, y entonces Él se vuelve la ayuda tuya, se vuelve el que va a ser tu soporte, el que te va a sustentar, y dice aquí que siempre te va a ayudar, siempre te va a ayudar. Y vamos al libro de Salmo 55. Nos va a hacer recordar un pasaje que ya hemos visto muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga. ¿A qué le suena esto, este pasaje? A lo que Cristo vino a decir, ¿verdad? ¿Eh? Venid a mí, los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, Cristo Jesús, ¿verdad? Ya estaba dicho en Salmo capítulo 22, Salmo 55, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y dice, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, si llega alguna complicación en la vida de alguien que teme a Jehová, Dios no lo va a dejar. Esa seguridad tenemos, ¿sí? Entonces, el que le hace caso a su Hacedor empieza a tener, pues, cuidados especiales. Como quien dice, Dios da cuidados en general a toda la humanidad, pero al que le descubre, al que le busca, al que lo halla, le empieza a dar cuidados especiales. Pero, ¿qué pasa cuando alguien, habiendo encontrado a Dios y habiendo caminado con Él, es decir, caminar con Dios no quiere decir físicamente, quiere decir que sigas las indicaciones que Él te da? ¿Qué pasa cuando alguien, habiendo encontrado a Dios, se olvida de Dios? Y de eso es de lo que trata el tema. Si habiendo alguien tenido la oportunidad de conocer a Dios, da la media vuelta y se olvida de Dios, ¿qué pasa? Dice Jeremías 18. Hay ocasiones que pensamos que no pasa nada y ese es un error. Dice la Biblia, Jeremías 18:15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad y hácenles tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por camino no hollado. En otras versiones dice, para que anden por veredas y no por calzadas, ¿sí? Es decir, el hombre hay veces que se aparta de ese camino que Dios le está mostrando por seguir algún caminillo que por ahí se le presentó. Y dice Jeremías capítulo 2. Jeremías 2 nos habla mucho de qué pasa cuando alguien se olvida de Dios. Jeremías 2 dice el versículo 11, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y me voy a saltar hasta el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen el agua.
Si ya encontraste a Dios, no te apartes de Él. Es un manantial de agua, de vida, de conocimiento, de bendiciones. Pero hay ocasiones que alguien dice, no, ya no quiero seguir con Dios, me olvido de Él, agarro mi camino y empezamos a ver que la vida de esa persona que actúa de esa manera empieza a derrumbarse, le empieza a ir mal en todos los aspectos, laboral, familiar, social, de salud, de todo. El mundo se empieza a derrumbar y puede que alguien con el orgullo que pueda tener el hombre, pues diga, es parte de la vida, son subidas y bajadas, pero me va a ir bien. No, si te retiras de Dios, dice el versículo 19, tu maldad te castigará y tu apartamiento de Dios, te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y voy a leer para que nos demos cuenta que sí tiene consecuencias dejar a Dios desde el versículo 15. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, dieron su voz, pusieron su tierra en soledad y quemadas están sus ciudades sin morador. Es decir, al pueblo de Israel, sus enemigos, se fueron comparados con leones, que cuando el pueblo de Israel se apartó de Dios y Dios ya no estaba con ellos, entonces los enemigos tomaron, pues, posesión de sus tierras. Y dice el versículo 16, aún los hijos de Nob y de Tames te quebrantaron la mollera. ¿No te acarrió esto tu dejar a Jehová, tu Dios, cuando te hacía andar por camino? O sea, hay consecuencias. Dejar a Dios sí tiene consecuencias. Alguien dice, no, pues si yo dejo el camino que antes seguía con Dios, pues no tiene consecuencias, sigo viendo el sol, sigo respirando, no me ha matado Dios, estoy aquí y aparentemente alguien piensa que no tiene consecuencias, pero si ya encontraste a Dios, te vas a dar cuenta que cuando lo encuentras, empiezan a llegar cosas que antes no tenías. Empieza a haber paz en tu vida, empiezas a sentirte tranquilo, pero cuando empiezas a dejar a Dios, sus enseñanzas, entonces tus enemigos, resulta que antes que Dios los tenía pues aislados de ti, es decir, te protegía de ellos, ahora Dios los deja entrar. Y si alguien procuraba mal, ahora va a llegar a hacértelo. ¿Sí? Y por eso dice el versículo 19, tu maldad te castigará. En realidad, cuando uno deja a Dios, es porque no está prefiriendo lo bueno y el bien, está prefiriendo el mal. Y dice, tu maldad te castigará, versículo 19, y tu apartamiento te condenará. Sabe pues cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios. Hay personas que se alejan de ese conocimiento que tienen y regresan muy golpeados, si es que regresan, de la vida, o uno los vuelve a ver y su vida se derrumbó. Entonces es amargo, es malo dejar a Dios y pues no hay que experimentarlo. Si ya sabemos que lo dice la Biblia, pues no te alejes, no digas, ay, pues voy a probar, a ver, me voy a olvidar de Dios y voy a ver cómo me va. No, no experimentes eso, porque dice que es algo malo y amargo que puede pasar en tu vida. Dice el Salmo, capítulo 40, Salmo 40, versículo 2. E hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
Dios, aunque el hombre en la condición en que esté, andando por esos caminos que le parecen al hombre rectos, pues a veces que esos caminos tienen espinas, lodo, etcétera, se ensucia el hombre en los caminos del mundo, y Dios cuando lo encuentras, Él te saca de ahí, te limpia, te pone sobre la peña. Pero si uno, habiendo conocido a Dios y viendo los beneficios que trae caminar con Él, se olvida de Él, se olvida de su palabra, resulta que los actos que vuelve a hacer lo van a llevar otra vez hacia ese lodo. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2:22. Dice así: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué hace un perrito? Vomita y después su vómito eh, se lo vuelve a tragar. ¿Y qué hace una puerca lavada? Vuelve a revolcarse. La lavan y otra vez. Entonces aquel que se olvida de Dios, pues vuelve a una condición de, de suciedad del mundo, porque el mundo lo único que le puede ofrecer al hombre, pues son cosas temporales y momentos que, según de placer, eh, van a originar que el hombre ofenda a Dios. Dice el Salmo 55, a ver si descubren de quién está hablando cuando empecemos a leer. Salmo 55, versículo 13. Dice así: mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, o sea, alguien que estaba muy cercano a él, dice, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, o sea, que andaban juntos, dice, a la casa de Dios andábamos en compañía, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno. ¿Por qué habla así de alguien que era muy cercano? Porque aquel que es muy cercano y se olvida de Dios, se comporta como lo que hizo Judas, traiciona. Y Dios, la traición es algo muy feo, porque conoces algo bueno y das la espalda, das la media vuelta y te vas. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando pasa esto, pues se puede caer en apostatar, es decir, dejar la verdad. Pero hay ocasiones en que alguien conoce de Dios y se emociona mucho y dice, qué maravilloso conocer a mi Creador, las cosas que me enseña. Pero pasa el tiempo y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, esa emoción que se siente cuando conoces a Dios, cuando conoces esas palabras y consejos que Él te da, alguien se emociona mucho y dice, no, sí, voy a cambiar, voy a hacerle caso a mi Creador. Se termina esa emoción y aquel cambio no era realmente sincero, era solamente el momento. No había un deseo interno de cambio. Y dice así, pues quiero leer Jeremías 16, Jeremías 15. Entonces, si dejamos a Dios, fíjense este pasaje, lo fuerte que es. Dice el versículo 6, tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano, pero ¿para qué? ¿Para ayudarte? Dice, y te destruiré.
Estoy cansado de arrepentirme. O sea, Dios tiene paciencia con el hombre, pero si tú lo descubres a Dios, si ya lo encontraste, caminas con Él y de repente te das la media vuelta y te olvidas de Dios, te olvidas de sus consejos, te olvidas de tu Creador, dice que Él va a extender su mano, pero para destruirte. Entonces sí tiene consecuencias olvidarte de Dios. No podemos aplicar el dicho muy común que no pasa nada. No, sí pasa. Y estás jugando con alguien que está interesado en que lo conozcas, lo conoces, él te limpia, te da todo, hace un plan para perdonarte las faltas por medio de su Hijo Jesucristo, y tú das la media espalda, das la vuelta, mostrando la espalda y te retiras. Eso, pues no le gusta a Dios. Y dice primera de Timoteo 4, primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es dejar la verdad, es negar la verdad. Entonces, cuando alguien niega la verdad, niega el conocimiento de Dios, niega haberlo encontrado, ¿y cómo negamos a Dios? Pues olvidándonos de Él, olvidándonos de lo que nos enseña. De esa manera se niega. Cuando tienes que tomar una decisión y en vez de aplicar el consejo de Dios, te vas por el consejo de algún otro hombre o tu mismo consejo y entonces estás negando a Dios. Pero cuando alguien niega a Dios, dice en el libro de Mateo, capítulo 7, estoy recortando algunos textos porque ya no me va a dar tiempo. Mateo capítulo 7 dice el versículo 22. Y entonces, dice Cristo Jesús, les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No solamente ahorita tiene consecuencias el apartarnos de Dios y negarlo, negar lo que conocemos. No, también tiene consecuencias en un futuro. Tú lo niegas aquí, haces como que no lo conociste. ¿Dios? ¿Quién es Dios? No, ni lo conozco. Si tú lo niegas aquí, a futuro, dice que te van a negar y van a decir, yo soy el que no te conozco a ti. Y eso es muy peligroso. Hay ocasiones en que nos empieza a ir mal en la vida, dice Ageo, capítulo 1, Ageo 1, versículo 6. Sembráis mucho y encerráis poco. Es decir, alguien que trabaja mucho, pero pues, no tiene dinero. Coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Es decir, no le rinde para nada. Pues, ¿cómo te va a rendir? Si te has olvidado de Dios, ya no tiene bendición aquellos dineros que Dios bendecía cuando estabas tú cerca de Él. Y entonces te empieza a ir mal. Oye, que le echo muchas ganas y nunca me ascienden en el trabajo, nunca ven mi esfuerzo. Pues mejor ve tu vida. ¿Te estás olvidando de Dios? Si te estás olvidando de Dios, ¿cómo quieres que te vaya bien? Dice el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, ve cómo andas. No andas en mi camino. Te has olvidado de mi camino. Te has olvidado de Dios. Has cambiado la fuente de agua viva por andar en tus caminos.
que es como cavar cisternas, cisternas rotas que no detienen el agua. Dice el libro de Lucas 14, hablando de la invitación que se le hace al hombre para conocer de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 16. Él entonces le dijo, perdón, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Cristo Jesús se dirige a alguien que lo había invitado a comer y dice, le dijo esta parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda, necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruégote que me des por excusado. Versículo 20. Y el otro dijo, acabo de casarse y por tanto no puedo ir. Es muy importante darnos cuenta que aquí se está hablando de cómo Dios te invita a conocerlo, te invita a participar de sus planes y el hombre que dice, no, ahorita no, tengo cosas que hacer, primero tengo que estudiar tal cosa en el mundo, primero tengo que hacer mi negocio, primero tengo que ver esto en mi familia. Es decir, le damos prioridades a otras cosas que conocer al Creador. Y cuando conocemos a Dios, debe de ser algo inolvidable. Dice el libro de Jeremías, ya voy a ir terminando, Jeremías capítulo 2, versículo 32. Este pasaje es muy bonito, porque, bueno, vean lo que dice. ¿Olvídase la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales? O sea, ustedes, si tienen la oportunidad de casarse, ¿olvidan ese día? Pues no, es un día especial, ¿verdad? No se olvida, hay momentos que no se olvidan. Dice, mas mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Qué es más importante? ¿Casarse o conocer a Dios? Pues evidentemente conocer a Dios. Y dice, mi pueblo se ha olvidado de mí por días que no tienen número, es decir, hace mucho tiempo. Ahora bien, este es el último pasaje que vamos a dar, dice el Salmo capítulo 42. Si nosotros conocemos a Dios y se vuelve el Dios de nosotros, dice este pasaje, el versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo. Y oración, dice, al Dios de mi vida. Así como decimos, ay, es que tú eres el amigo de mi vida. Ay, es que tú eres la mujer de mi vida. Es que tú eres eh, no sé, el, así como decimos al esposo, el hombre de mi vida, ¿verdad? La mujer de mi vida. Bueno, pues también debemos de tener algo muy importante que es el Dios de nuestra vida. Y cuando lo encontremos, pues no, demos la espalda y nos olvidemos de Él, habiendo Él hecho tantas cosas por nosotros. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la presentación. Espero que todos aquellos que escuchen este estudio, pues hagamos un acto de conciencia viendo si realmente estamos aplicando las cosas que conocemos. Porque también alguien puede por mucho tiempo estar conociendo de Dios, pero no aplicando las cosas que Dios le enseña. Y eso es como estarlo olvidando, porque cuando tienes que actuar como Él te dice,
tú te olvidas de sus consejos y actúas de otra manera. Entonces es como si lo estuvieras olvidando. No debemos de olvidarnos de Dios porque entonces va a traer una consecuencia en nuestras vidas y si nos alejamos demasiado de Él, pues Él nos va también a dejar. ¿Sí? A Saúl se le dijo, Dios ya no está contigo, ya se te dejó, pero porque tú te olvidaste de su palabra. Nos faltó ver ese pasaje, está en el libro de Samuel, en otra ocasión lo veremos. Pues me despido, que todos tengan una bonita semana y que Dios les bendiga a todos.